Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Para comenzar la sesión de hoy día programada sobre Jueves Científico con el título de Humanización en la Atención de Salud, tenemos como invitada a la doctora Carmen Heredia. Ella es médico cirujano de la Universidad Nacional Federico Villarreal, médico auditora de la Universidad Nacional de San Luis Gonzaga de Ica. Tiene una maestría de gerencia de proyectos sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es egresada de la maestría de gerencia de servicios de salud de la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con más de 30 años de experiencia en salud pública, gestión de proyectos, médico asistencial y actualmente es médico auditora de nuestro instituto. Bien, doctora, muchísimas gracias por la presencia de hoy y cuando se quiera comenzar. Buenas, buenas tardes con todos. Es un gusto estar hoy día con ustedes para poder tocar el tema de humanización en la atención de salud. Pertenezco a la unidad de gestión de la calidad del instituto y vamos a poder conversar un poco sobre el tema de humanización. Para poder nosotros hablar del tema de humanizar, nosotros tenemos que conocer sobre qué significa en realidad la palabra humanizar, ¿no? La palabra humanizar dice, según la diccionario de la Real Academia Española, la 22ª edición, dice, humanizar hacer a alguien o algo más humano, familiar y afable, ¿no? Y como humanización nos describe la adquisición de características más humanas y más amables. Si nos centramos en esta opinión o en lo que nos están diciendo, fácilmente estaríamos diciendo de que hacer al ser humano más humano es medio contradictorio, ¿no? Porque del hecho de ser denominados como ser humano, ya deberíamos ser humanos y tener las características de un ser humano. Y por lo tanto, las características de un ser humano es ser amable, es ser familiar, es ser afable, ¿no? Es lo que nos diferencia de otros seres vivos. Entonces, ¿qué entendemos por humanización? Lo que nosotros estamos entendiendo por humanización es el desarrollo de sentimientos conscientes y manejables, no inconscientes, sino conscientes, o sea, yo los pienso y los manejo. Y esto tiene que ver con las actitudes que yo tengo como ser humano para relacionarme con otro ser humano, independiente de la edad, independiente de quién es, de cómo es, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de estereotipo hacia otra persona. Entonces, ¿qué actitudes nos convierten o nos hacen ser más humanos? La solidaridad, el amor por la persona, la empatía. No es solamente el amor por la persona que tengo delante mío, con la que me estoy relacionando, sino también el amor propio. Si yo no tengo un amor propio, si yo no tengo mi autoestima bien clara, fortalecida, no puedo dar amor a otra persona. Doy lo que tengo, doy lo que soy. Tampoco puedo ser empático si yo no soy ni siquiera empático conmigo mismo, si yo no reconozco mis debilidades, mis errores, mis aciertos, porque también hay que reconocer no solamente qué cosa yo no hago bien, sino también qué cosa yo hago bien, cuáles son mis fortalezas, ¿no? Para poder relacionarme entre personas y poder desarrollar estas actitudes de amor por otra persona, de empatía, de ponerse en el lugar del otro. No es exclusiva. Cuando nosotros hablamos de eso es humanizar o humanización, pero ¿qué cosa es deshumanizarnos? Es todo lo contrario. Cuando nosotros hablamos de deshumanizar, no estamos hablando de que nosotros, en lugar de tratarnos como personas, nos tratamos como cosas. Nos tratamos como si estuviéramos pensando en qué beneficio puedo sacar de esta otra persona, ¿no? ¿Qué interés tengo de por medio en hacer determinada cosa con esta persona? Esto no es exclusivo del sector salud. Esto lo podemos encontrar cuando estamos manejando, cuando alguien se nos cruza y se nos adelanta sin respetar las reglas del tránsito, cuando alguien pasa el semáforo, cuando no le toca, cuando alguien se salta una cola y se mete y no respeta el lugar del otro. Cuando vemos a una persona que viene embarazada o que está con sus hijos y simplemente nosotros pensamos que porque nosotros estamos apurados, nosotros tenemos que pasar primero, ¿no? Entonces, es ahí cuando nosotros decimos
que no es solo exclusivo de un sector y del sector salud. También lo vemos en educación, también lo vemos en cuando vamos a un banco, también lo vemos en el Ministerio de Economía, en transportes, lo vemos en todos lados. Cuando nosotros, en todos los sectores sociales, esto no tiene que ver con que uno tenga más dinero que otro, esto no tiene que uno que no tenga más educación que otro. Es cuando nosotros enfrentamos crisis relacionadas con la pérdida de vista del ser humano como una persona integral. Porque nosotros empezamos, y cuando ya aterrizamos esto al sector salud, nosotros empezamos a cosificar al sujeto. Lo vemos como una historia clínica, o lo vemos como un caso clínico, o lo vemos como un tema interesante, ¿no? Pero no pensamos qué hay detrás de esa persona, qué familia, qué situación vive esa persona, cómo es que viene a atenderse a un establecimiento de salud, con qué viene, con qué cargas viene, de repente es un padre de familia, en el caso de nosotros son niños y niñas que vienen con enfermedades que lo más probable es que está parando su desarrollo de manera integral, la socialización, el que vaya a la escuela, el hecho de que de repente no puede hacer deportes, el hecho de que tiene que estar constantemente viniendo a establecimientos de salud, que detrás de ese sujeto hay una familia, hay un padre, hay una madre, hay un tío, hay una abuela, que de repente es hijo único o hija única, ¿no? Y empezamos a ver más bien al sujeto que tiene problemas de salud, que viene con nosotros con la esperanza de encontrar un alivio, un tratamiento para su enfermedad, que nos pone la vida que tiene su hijo o la vida del niño, nos las pone en nuestras manos con la esperanza de que nosotros podamos hacer algo para aliviar todo lo que ellos, el temor, el miedo, la angustia que ellos viven. Entonces estamos viéndolo, en realidad cuando a veces vamos a una clínica, lo estamos viendo como cuánto le puedo sacar, qué tipo de seguro tiene, cuánto le puedo cobrar, que si le puedo pedir más análisis, que si le puedo sacar más cosas, y lo estamos viendo como un negocio. Y no, o lo estamos viendo como eficiencia, no hay que seguir todo porque nosotros tenemos que ser eficientes, entonces como tenemos que ser eficientes, aquello que se salte dentro de los procesos, que no podemos ayudar, que no podemos hacer, bueno, mejor lo sacamos, porque la eficiencia es primero, cumplir con los procesos y los indicadores de producción son primeros, ¿no? Y entonces vemos el mercadeo de la salud, que lo vemos no solamente con la atención de los pacientes, que lo vemos de los costos de los insumos, de los medicamentos, etcétera. Ahí es cuando nosotros podemos decir que estamos deshumanizándonos. Pero ya lo sabemos, lo conocemos, pero entonces, ¿qué cosa es humanización en salud? ¿Qué cosa es humanizar en los servicios de salud? ¿Queda solamente en las personas? ¿Queda solamente en la actitud que yo como profesional tengo? Primero, que humanizar es un asunto ético. Esto no lo van a encontrar. De repente muchos no lo han escuchado en su formación. Sé que muchos de los que me escuchan son residentes. Probablemente nunca lo han escuchado hablar, nunca se los han explicado, no les han dicho que tiene que ver con los valores que conducen nuestra conducta, que tiene que ver con los valores como persona que yo tengo, no como profesional de salud solamente, sino los valores y la ética que yo tengo en mi vida la traspaso también a mi trabajo como profesional de salud, porque yo no puedo ser uno como persona y como profesional puedo ser otro. Es la misma persona que es en determinados espacios, momentos, como persona que tiene. Nosotros nos desarrollamos como personas, como seres humanos, en varios aspectos, en el trabajo, como profesional, como hijo, como padre, como madre, como sobrino. Y esta conducta y estos valores son adquiridos desde la formación, desde casa, muchos decimos, desde cómo nosotros hemos ido recibiéndolos o modificando nuestros valores. Y que en el ámbito de salud demuestra cómo atiendo yo en salud. ¿Qué tipo de prestación en salud doy? ¿Qué tipo de prestación doy y que espero recibir? Porque así como doy, también recibo. Todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida y sobre todo ya aterrizándolo en los servicios de salud, hagámoslo pensando que así nos gustaría que nos traten, que así nos gustaría que traten a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, ¿no? Entonces, humanizar o humanización en salud, ¿qué es lo que promueve? Promueve, desarrolla y evalúa
estrategias. Y como les decía, no es solo del personal, no es solo, tiene que hacerlo la institución. Por eso es que nuestra institución tiene como enfoque humanización en salud. Por eso tocamos el tema, porque no es lo mismo atender y ser muy exitoso en la atención si tú no lo has hecho con humanización. Porque el atender con humanización, con estrategias para mantener y mejorar la calidad de atención de salud, no puede pasar la calidad y la atención de salud, la seguridad, si es que nosotros no atendemos pensando en que lo que estamos haciendo es atender a otra persona, chiquitita, pero es persona, que detrás de ese niño o esa niña hay un papá, hay una mamá, y que todo tanto el usuario y el personal de salud son personas. Son personas que sufren, que padecen, porque el personal de salud también es una persona que también dentro del sistema de salud y dentro de un servicio de salud también tiene que ser considerado y tiene que tener un trato humanizado. Cuando hablamos de humanización en salud y estamos hablando de la hospitalidad, nosotros que tenemos espacios de hospitalización, ya sea centro quirúrgico, URPA, ya sea UCI, ya sea emergencia, ya sea hospitalización, nosotros tenemos que ser los que vamos a brindar la hospitalidad a la persona que viene a vernos, que viene a nuestra casa. Entonces nosotros cuando hablamos de hospitalidad también incluye por si acaso al consultorio externo. No es que voy a hacer de una manera en consulta externa y de otra manera en hospitalización. Tiene que ver humanización con la infraestructura. Si la infraestructura es la adecuada, si la infraestructura está con mantenimiento, o está que se caen las paredes, o está que se caen las escaleras, o de repente las escaleras también no tienen los niveles de seguridad y se pueden caer los pacientes, los padres, etcétera, o el propio personal, la disponibilidad de los servicios, disponibilidad de citas, la disponibilidad y accesibilidad del trato que estamos dando, las comodidades. Nosotros como institución que alberga a padres y a niños, tenemos que tener comodidades tanto para el niño como para el padre. Eso no significa que todo lo conseguimos a través de que el MINSA le da todo. No, nosotros trabajamos mucho con el área de comunicaciones, con el comité de donaciones, con los jefes de los servicios para lograr esos sillones que ustedes probablemente vean para que los padres se puedan reposar y pasar más horas acompañando a sus hijos son donaciones. Las comodidades deben que cuenten con unas camas adecuadas a los niños, que cuenten con cuartos limpios, con consultorios limpios, con todas las áreas de la institución que estén limpios. El orden, el orden es importantísimo. El orden, porque el desorden nos desalienta, y más cuando estás enfermo, o más cuando vienes trayendo a alguien enfermo. El orden ayuda a encontrar tranquilidad, a encontrar que donde te dicen que están las cosas, las vas a encontrar, o los consultorios, la pintura que no se esté cayendo, que la pintura no solo no se esté cayendo, sino que sea adecuada, que sea amigable para los niños, sobre todo para los niños. Acuérdense que son niños que son sacados de sus hogares, que muchas veces por cultura sabemos que los padres de familia asustan a los niños diciendo, si te portas mal te llevo al doctor. Y entonces los niños ni bien nos ven con la bata blanca o ven a la enfermera, ya piensan que los van a pinchar o que les van a hacer algo y empiezan a llorar. Entonces, es importante por eso que la pintura sea amigable para el niño, sobre todo para el niño pequeño, para el adolescente, porque va a venir a un establecimiento donde viene enfermito, viene asustado, que haya un poco de música relajante, que la alimentación sea atractiva de acuerdo a la zona de donde ellos viven. Nosotros trabajamos mucho esa parte con las nutricionistas de la institución, que la alimentación sea la adecuada. La luz, la luz es importante. La luz es importante porque nos tiene que ayudar no solo al paciente, sino también al personal de salud. La luz
nos ayuda a que podamos atender bien, a podamos examinar bien, que se pueda hacer un buen procedimiento. Las sábanas tienen también que ver con el hecho de que sean sábanas agradables para los niños, que estén limpias, que estén bien colocadas, los pijamitas que ustedes los ven. Todo esto tiene que ver con que yo trato de hacerlo más amigable, lo más expresivo y afable para los niños y los padres de familia, las zonas de descanso y los oratorios. Contamos con una zona de oratorio respetando las religiones, este, para aquellos padres que deseen, porque la fe también es parte de permitirle a los padres que profesen su fe para que les ayude a llevar estos momentos difíciles cuando ellos tienen a sus hijos muy delicados. Eso es en cuanto a la institución, a lo que ofrece dentro de las cosas de los ambientes. Pero en cuanto a las personas, esto que les voy a mencionar no tiene que ver nada con lo que le podamos decir, no tiene nada que te lo pueda decir yo que lo tienes que hacer, eh, porque si no la norma te dice que no, que has tratado mal, sino esto tiene que ver con las actitudes, con nosotros mismos, ¿no? Hay que darnos el tiempo preciso para escuchar a los padres, para explicar, para comunicar, ¿no? Sobre todo los médicos, las enfermeras, que son los que pasan más tiempo con los pacientes o que tienen que dar información a los padres de familia, que muchas veces están nerviosos, asustados y que de repente en ese momento te asienten como que te están entendiendo, pero están pensando en otras cosas porque están asustados, ¿no? Que la información sea clara, que sea simple, sensible, sensible. Hay que tener formas de explicar las cosas y de informar, ¿no? O sea, ponerse en el lugar de esa otra persona si nosotros tuviéramos que recibir, como quisiera que nos dieran esa información, ¿no? La puntualidad es importante, porque a veces le exigimos al paciente que llegue temprano, pero a veces nosotros los médicos llegamos tarde a atender y no sabemos pedir disculpas, porque cualquiera puede llegar tarde por cualquier motivo, pero podemos pedir disculpas. Podemos pedir disculpas si hemos llegado tarde al primer paciente que nos tocó y que ha tenido que estarnos esperando. Y decir, discúlpenme, tuve un contratiempo, que llegan un poco tarde, pero no se preocupe, voy a cumplir con el tiempo adecuado para atenderlo y poder ver a su niño. Nada nos quita ser corteses y reconocer que también somos seres humanos. El tono de voz es importantísimo. El tono de voz. Muchas veces cuando los pacientes llegan tarde y no sabemos por qué motivo, pueden haber llegado tarde porque llegaron temprano al establecimiento, pero no ubicaron el consultorio o porque el papá tiene que trabajar, la mamá tiene otros hijos y llega tarde para recibir la información de su niño que está hospitalizado. Muchas veces, ay, señor, usted viene a la hora que quiere, ¿por qué? Primero le llamamos la atención como si fuera una persona que no tuviera interés en su niño, ¿no? Y después le explicamos, pero si ya nosotros empezamos con nuestro tono de voz agresivo a llamar la atención, lógicamente la bloqueamos a esa persona. Y yo no creo que nadie de los que traen a sus niños acá quiere venir para que le llamen la atención. Quiere venir y se siente, y tampoco viene porque sea su deporte venir, ni tampoco viene porque le guste estar en el establecimiento o le guste que tener a su hijo internado, ¿no? Siempre, señora, trate de llegar más temprano. ¿Qué ha pasado? Porque llega, mire, es importante porque necesitamos, la estamos esperando. De repente no va a estar el médico que usted necesita brindarle la información y yo no le puedo brindar si es una enfermera. Y si no, doctor, mire, no le he podido escuchar. No nos cuesta nada escuchar. Yo sé que a veces andamos apurados porque atendemos mucho, tenemos sobrecarga de trabajo y todo lo demás, pero no podemos pasarle al paciente y a la familia los problemas internos de la institución o nuestros propios problemas. Nosotros estamos acá para brindar una atención y tenemos que ser conscientes de eso, ser corteses, mirarlos, porque a veces les estamos hablando y miramos el celular, contestamos, hacemos cualquier cosa. Para mí, personalmente, es una falta de respeto que no me miren cuando me están atendiendo, ¿no? Y me ha pasado, también soy paciente, y me ha pasado en la atención que el médico no me mira, etcétera.
También me han llamado la atención por llegar tarde. Yo llegué tarde, ¿por qué? Porque no ubiqué el consultorio rápidamente, el consultorio estaba muy lejos. Entonces, ¿y qué fueron? Ni 3 minutos, pero primero me llamaron la atención. Entonces, todo lo que les cuento pasa acá como pasa en muchos establecimientos, ¿no? Nunca está de más brindar una atención atención y escuchar al paciente. Un poco de cariño, repartamos cariño, porque eso es lo que nos está faltando, sobre todo a las personas que tienen niños. Acordémonos que trabajamos con niños y que los padres están con mucho temor, con mucha angustia, con mucha preocupación. Los gestos. Yo puedo estar hablando con cariño, pero hacer un gesto de fruncido o señalar, ¿no? La amabilidad y el respeto es algo que nosotros debemos tenerlo, porque la humildad en nuestro trabajo nos hace más valiosos que cualquier conocimiento que tengamos. La amabilidad tranquiliza a la persona que nos escucha. La amabilidad y el respeto por la situación que viven hace que nosotros probablemente van a recordar nuestro nombre y hasta lo van a pedir, porque lo que no le podemos decir técnicamente, probablemente, decirle, darle un pronóstico certero o probablemente decirle ya se va a solucionar el problema, con la amabilidad y el respeto los calma, les calma la ansiedad. Entonces es importante saber qué tan buenos anfitriones somos y cómo hacemos sentir al otro como si estuviera en su propia casa, ¿no? Y que hay que tener en cuenta que los profesionales tienen que prepararse para la atención de los usuarios, con ética y valores. Acá esto es un aprendizaje continuo. Acá nos tenemos que preparar, aprender técnicas de comunicación, control de la ira, manejo de cómo informar situaciones difíciles. La institución está trabajando con el área de cuidados paliativos, cómo dar malas noticias, por ejemplo, aprender esas cosas. Y cuando no tenemos cómo decirlo, pedir ayuda a calidad, a cuidados paliativos, cómo puedo dar esta noticia, cómo puedo decir, y siempre con la verdad y hasta donde podamos. Siempre hasta la verdad de la evidencia de lo que tenemos y hasta donde podamos. No demos falsas esperanzas, no demos pronósticos sobre los que no estemos seguros y digámoslo, hasta el momento esto es lo que le puedo decir, veremos cómo evoluciona el paciente. Todo depende de la respuesta del paciente. Y tenemos que tomar en cuenta que los pacientes tienen necesidades físicas, emocionales, intelectuales y sociales que son diferentes, al igual que el personal de salud. Hay personal de salud que no le gusta hablar mucho, no le gusta esto, entonces puede pedir ayuda a alguien más o puede tratar de decirle, discúlpeme, no soy tan bueno para informar, pero voy a tratar de ser lo mejor posible y dígame usted si me entendió o qué parte no me entiende para yo aclararle lo más simple que pueda. Las relaciones entre pacientes y el personal de salud administrativo de apoyo directivo es importantísimo. Porque no, miren que estoy diciendo que las relaciones entre el paciente y el personal de salud, pero también estoy incluyendo el administrativo, de apoyo directivo, porque la humanización no tiene solamente que ver entre el paciente y el personal de salud, tiene que ver entre nosotros, cómo nos tratamos. No puede ser que el paciente lo trate bien, pero después voy y me peleo entre los profesionales nosotros mismos, o estoy hablando del otro, o estoy diciendo, no, sé de qué, acá lo han atendido mal, y estoy en la misma institución, yo no puedo hacer nada, vaya usted a otro sitio donde lo repare, ¿no? Entonces, no podemos estar, si tenemos alguna duda, si tenemos alguna incongruencia con otro personal de salud, conversémoslos entre ellos primero, pero no le pasemos el problema al paciente, porque le estamos generando no solo dudas, sino más angustias de las que ya tiene. Y la humanización está centrada en los usuarios del personal de salud, en los pacientes, en las familias, con los directivos, con los profesionales, con el personal de vigilancia, con el personal administrativo, con el personal de apoyo, de servicios generales. Todos cuentan para que este sistema funcione, para que esa atención que se da en ese momento funcione. Todo cuenta. Todas las personas cuentan. Ahora veamos cómo nos ven
a nosotros, porque es fácil decir, bueno, esta es humanización, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿No? La fuente es la encuesta de satisfacción del usuario externo, CERCUAL, aplicada entre el 2015 al 2022, y tiene que ver con el porcentaje de satisfacción en consulta externa. Como ustedes ven, en el 2018 estábamos en 96, casi 97%, 2019 bajamos, en el 20 subimos un poquito, pandemia 2020, 2021 también subimos, hicimos estrategias para poder realizar la consulta externa, la teleconsulta, recuerdan, después la retomamos en parte del 2021 y subió, y ahora estamos en el 2022 en 90.27. Entonces, no estamos mal, pero todavía tenemos algunas áreas que nosotros trabajar, por ejemplo, la fiabilidad. El 84, casi el 85% está satisfecho. La fiabilidad tiene que ver con la confianza, tiene que ver como cómo me comunico, cómo informo, ¿ya? La capacidad de respuesta tiene que ver con eso que les hablaba de la infraestructura, que cuentes con insumos, con medicamentos, ¿no? Y la seguridad que tiene el paciente de que lo que le estamos informando está bien, ¿ya? La seguridad que está con un 96%, la empatía que tenemos con ellos, 94%, y los aspectos tangibles que tienen que ver con que si se cuentan o no con algunos procedimientos, cosas, ¿no? Como por el hecho, las citas, los medicamentos, etcétera, ¿no? Con un 92%. Pero todavía la fiabilidad y la capacidad de respuesta siguen estando bajos. En el detalle nosotros podemos decir, ¿no? La fiabilidad, ¿en dónde es que estamos más bajos? ¿Usted encontró citas disponibles y las obtuvo con facilidad? El 23% dice que no. ¿El médico le atendió en el horario programado? El 18% dice que no, casi el 19%. ¿Ve? El horario programado, ¿qué tiene que ver? Se demoró. ¿Por qué? Habrá que verlo, corregirlo, ver qué nos está pasando. Su atención se realizó respetando la programación en el orden de llegada, 12% dice que no. Su historia clínica se encontró disponible para su atención, 11%, casi 12% dice que no. La capacidad de respuesta, la atención en caja o en el módulo de admisión fue rápida, 22% dice que no. O sea, ya saben dónde por algún motivo ellos no se sienten satisfechos. La atención en farmacia fue rápida, 17% dice que no. La atención para tomarse examen radiológico fue rápida, casi 14% no. La atención para tomarse en el laboratorio, 11% no. No fue rápido. En hospitalización, ¿cómo nos va? En hospitalización nosotros tenemos el 87.51% lo teníamos en el 2018, en el 2020 subimos a 89, bajamos en el 2021 a 84%, probablemente porque estaban algunos espacios cerrados solo para pacientes COVID, y en el 91 que ya aperturamos los servicios en el 2022 con 91%. ¿No? Es como nos está yendo. La fiabilidad sigue estando en el 88%, la capacidad de respuesta 86%, la seguridad y la empatía siguen altas, igual que aspectos tangibles, ¿no? Y acá la fiabilidad tiene que ver con durante el tiempo que estuvo hospitalizado, su familiar recibió visita médica todos los días, 9% dijo que no. ¿Usted comprendió la explicación de los médicos sobre los medicamentos que recibió su familiar durante su hospitalización, beneficios y efectos adversos? Casi el 15% dijo que no. ¿Usted comprendió la explicación que los médicos le brindaron sobre los resultados de los análisis? 18% dijo que no. ¿Estamos explicando los análisis y estamos explicando los efectos de los medicamentos? Le preguntaría a los colegas, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente no entiende o no estamos sabiendo explicar de manera simple, ¿no? Los trámites para el alta fueron rápidos, 19% dijo que no. Acá hay un problema de tiempo, nos demoramos mucho en los trámites de alta, lo cual demuestra que la gente no se quiere quedar. No es que no nos guste el hospital, sino que ya quiere regresar a su casa. Los exámenes radiológicos, rayos X, ecografías, tomografía, otros, se realizaron rápido, casi 11% dice que no. Los trámites para hospitalización fueron rápidos,
12% dijo que no. O sea, los trámites, miren, los trámites y los exámenes, ¿no? Y bueno, esto ya lo dijimos. Y ahora, en emergencia, ¿cómo estamos? En emergencia hemos ido de 83 a 84, 85, 79 en el 2021, probablemente por lo de la emergencia, que tuvimos que separarla, y el 80% en el 2022. Entonces, en emergencia, donde la gente generalmente viene con una angustia por atender a su paciente, tenemos que la fiabilidad está en un 81, la capacidad de respuesta en 76, esto es por la sobredemanda que tenemos en emergencia, y no estoy justificando a los profesionales, sino que nuestra emergencia es chiquita, pero tenemos una alta demanda, porque la gente no entiende que somos todavía un instituto altamente especializado, viene de todo, y cuando nosotros lo atendemos y después le decimos que regrese a otro sitio donde le deben atender por el tipo de enfermedad que tiene, no les gusta, no lo entienden todavía. Seguridad 78, empatía 82 y aspectos tangibles 80. Para hacer un servicio de emergencia están bien altos los indicadores, ¿no? Y lo que más ha salido de insatisfacción es la atención para tomarse los exámenes radiológicos. Demoró, según el 27%. La atención en caja o el módulo de admisión fue rápida, tampoco. 24% dice que no. En laboratorio también se demoró. El problema de salud por el cual su familiar fue atendido se ha resuelto, mejorado. 25% dijo que no. En emergencia es difícil mejorarlo, ¿ya? Puede que lo hayan atendido, pero mejorarlo o resuelto es difícil. Se da la atención de emergencia y se continúa en casa, si ya no es una emergencia, o pasa a hospitalización, pero nosotros no lo mejoramos ni lo resolvemos. O sea, el problema de salud, hacemos la atención, se estabiliza el paciente y pasa. Entonces, durante su atención en emergencia, eso todavía no lo pueden captar las personas cuando les preguntamos, ¿no? Durante su atención en emergencia se respetó su privacidad, esto sí hay que trabajarlo, ¿no? El 21, el 22% dijo que no. El médico que le atendió le realizó un examen físico completo y minucioso por problema de salud, 20% dijo que no, ¿no? El personal de emergencia le mostró interés para solucionar cualquier problema que se presentó durante su atención, 20% dijo que no, ¿no? Y los ambientes del servicio de emergencia estuvieron limpios y cómodos, 27% dijo que no. Nosotros tenemos un problema, como decía nuestra emergencia chiquita, ahora se está buscando que ampliar, mejorar la capacidad del servicio, pero eso no quita que estén limpios, ¿ya? Pero como pasa todo, la parte de limpios y cómodo, no es muy cómodo porque las camas están solamente separadas por unos digamos de tela, ¿no? Y a veces los tenemos que poner a los pacientes en los pasadizos. Y por eso es que sale tan alto, que no se sientan que están cómodos. ¿Quién va a sentirse cómodo en el pasadizo, no? Y la farmacia de emergencia contó con los medicamentos que recetó el médico, el 21.82% dijo que no. Y eso tiene que ver con la dotación de medicamentos que nos viene a través del SIS. No estoy justificando, sino eso es un problema también de tipo en todos los establecimientos. Y bueno, identificamos cuáles son los puntos críticos, la oportunidad de las citas, la atención en el horario programado, con todo lo que hemos visto, la calidad de atención del personal asistencial y administrativo, los trámites excesivos o la rapidez de estos, la información que se brinda, el trato que se recibe, la atención en los servicios, básicamente farmacia, imágenes, admisión, caja, laboratorio, la limpieza de los servicios, la privacidad en la atención, la disponibilidad de medicamentos. Pero sobre todo yo quiero señalar que sale también que los médicos no comunicamos bien. Y en eso tenemos que trabajar nosotros como actitud, ¿no? ¿Y dónde inicia el trato humanizado? Desde que ingresa el paciente. En la vigilancia, en la parte de admisión y PAUS, donde empiezan las citas, empiezan PAUS, para los que no saben, la plataforma de atención a los usuarios, que también orienta sobre posibles reclamos, ayuda a los pacientes cuando están, que no se les puede atender o no han sido atendidos con conformidad, con información veraz y oportuna, con trato amable, con empatía por el otro. Veraz y oportuna, o sea, podemos decirle lo que es verdad
y en ese momento. Y si no lo sabemos, tenemos que decir, déjeme que averigüe un ratito y le doy la respuesta. Es trato humanizado, es recibir un trato digno y respetando sus creencias y costumbres sin discriminación, con respeto por las opiniones personales que tengan sobre la enfermedad que sufren. Nosotros escuchamos en pausa, escuchamos porque a veces hay creencias y costumbres en relación a una determinada enfermedad. Y cuando nosotros nos vienen y nos cuentan, nos dicen, y a ustedes también les pueden decir a los médicos, a las enfermeras, escuchemos nada más y esperemos lo que diga el doctor, esperemos lo que digan sus análisis, sus exámenes, ¿no? Mientras usted respete las disposiciones de la institución, no hay ningún problema en que tú tengas su creencia y su costumbre, pero en relación al tratamiento de la enfermedad, nosotros tenemos acá, basándonos en lo que van saliendo los análisis y los resultados y los conocimientos de los profesionales de la salud. Pero tenemos que tratar a las personas siempre como si fuera tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hermano, etcétera. Lo que nunca debemos perder de vista es que nosotros tenemos que tratar y atender como te gusta que te traten y te atiendan. Y también tenemos que tener en cuenta que las personas que vienen tienen condiciones. Son niños, niñas, adolescentes, son adultos, padres, son adultos mayores, abuelos, con habilidades diferentes. Son personas que pueden tener enfermedades mentales, físicas, complejas, ¿no? Y que vienen en varias situaciones o en condiciones, ¿no? Como la emergencia, como la condición de que están gestando, con enfermedades terminales, con abandono. Y todo esto, entre condiciones y situaciones, genera estrés, sufrimiento, dolor, angustia, pena, miedo. Todo lo que nosotros hemos sentido si en alguna vez hemos sido pacientes o hemos tenido un familiar en situación de emergencia o en situación de hospitalización o de enfermedad. Entonces, una atención humanizada es una actitud de respeto profundo por el otro, una aceptación de que el otro es un ser único y autónomo. Hay que ser empáticos, entender el contexto del otro, sus motivaciones y sus sentimientos. Atención a lo que el otro necesita saber y tener, ¿no? Honestidad frente a los propios límites. No somos dioses, no podemos asegurar a veces tratamientos ni que el niño va a estar bien del todo. Nosotros, honestidad y decir, bueno, hasta ahorita tengo esto, le puedo informar esto, déjeme que averigüe, etcétera. Resolución de conflictos. Aprendamos a resolver conflictos y no ser parte del conflicto, ¿no? Esas son técnicas que se pueden aprender, que si no las manejamos lo podemos pedir en nuestros servicios, pero aprendamos cómo resolver conflictos y no aumentar el conflicto. Disposición siempre a ayudar. Nosotros nos hemos formado, todos los profesionales de salud, para hacer el bien, para ayudar al otro. Esa es parte de por lo que hemos querido ser médicos, enfermeras, nutricionistas, psicólogos, etc. Reconocimiento de las necesidades biológicas, psicológicas y sociales del otro. Hay que reconocer qué necesidades tienen y hay que trabajar competencias. Las competencias de los servidores para conocer los productos y servicios ofrecidos y los procedimientos y políticas de la institución. Si se me acercan y me preguntan y yo no sé qué me puede pasar, disculpen, en este momento no lo sé, déjenme que averigüe y se lo digo, pero no mientan. Pero ustedes deben también saber los productos y servicios que ofrecemos, porque si no los conocen, van a dar mala información o van a quedar mal, ¿no? Este doctor no sabe nada, este enfermero no sabe nada. No le digo que sepan todo, pero sí decir, mire, ¿sabes qué? Usted tiene que sacarse, ir a farmacia, conocer por lo menos dónde queda farmacia, dónde queda imágenes, ¿no? Una persona que parece no saber, recuerden, o da una mala información o genera desconfianza y ofrece un mal servicio. Y hay que ser honestos. La persona que nos viene o que está tratándose acá debe recibir honestidad y veracidad en las atenciones, sugerencias y recomendaciones expresadas por los servidores, pero basada también en la experiencia y en el conocimiento, no basada simplemente en que yo pienso subjetivamente mal de otra persona. Cortesía, amabilidad y buen trato, empatía, ponerse en el lugar del usuario para ofrecer la información adecuada de los servicios que requieran, pero también empatía para entender su dolor, para entender sus miedos, su angustia y hasta su estado de ánimo, ¿no?
Y como es lo que podemos hacer nosotros, dirigirse al paciente por su nombre. Recuerden, no son un número de historia, no son una patología, no es la mamá de fulano, la señora tiene un nombre, o no es la cargosa. Mirar a la cara y especialmente a los ojos, evitar la actitud de apuro, dejar tiempo al otro para hablar, preguntar y explicar y tratar de ser sensible, hablar claro y simple, comprobar el grado de comprensión del informado. ¿Me entendió? ¿Me puede repetir lo que le he dicho con sus palabras? Para que ustedes estén seguros de que le entendió bien, ¿no? Si usted le dijo va a tomar un jarabe, una cucharadita al día y la otra entendió va a tomar una pastilla 3 veces al día, ¿no? Son cosas bien diferentes. No dejar cabos sueltos, no dejar, mire, estas son sus interconsultas, chao, no, señora, estas son sus interconsultas, vaya usted donde le corresponde, infórmense usted dónde debe ir cuando tiene que ver lo de sus interconsultas para que usted pueda sacar su cita, ¿no? Responsabilizar a los otros miembros del equipo para la continuidad en la atención del paciente. Si ya me estoy yendo, estoy cambiando de guardia, tengo que decirle o simplemente sabe que este problema no lo puedo resolver yo, el personal de admisión puede orientarla mejor que yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tratarnos bien entre nosotros como personas. Esa es humanización. Tratarnos bien entre el personal, entre nosotros y nosotros como los usuarios. Y bien, muchas gracias. Hasta aquí yo me quedo. Vamos a hacer un break de unos minutitos para que pase a hablar con ustedes el doctor Rojo, que también es de la Unidad de Gestión de la Calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante su exposición. Y sí, en unos minutos vamos a escuchar la exposición del doctor Rojo Cruzado, que también es médico cirujano de la Universidad Nacional Federico Villarreal, también es médico auditor de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, es miembro de la Asociación de Calidad en Salud del Perú, también cuenta con más de 30 años de experiencia como médico asistencial y actualmente es médico auditor de la Unidad de Gestión de la Calidad de nuestro instituto. Bien, doctor Rojo, entonces cuando usted pueda, lo escuchamos. Eh, Les habla el doctor Freddy Rojo. En este momento vamos a iniciar una conversación eh, referente a los derechos y deberes de los usuarios en la atención en salud. ¿Ok? Eh, Vamos a tratar de hacer lo más sencillo, lo más breve y más entendible posible. Este es un tema que siempre lo venimos tratando en muchas oportunidades y solamente con la idea de volver a recalcar, de volver a incidir en que debemos tener en cuenta estos procesos en nuestra institución. Derechos y deberes de los usuarios en la atención de salud. ¿Okay? Bien, de acuerdo a nuestra Constitución, en el artículo 7 dice a la letra, todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa, y el Estado determina la política nacional de salud. En el artículo 9 dice, el Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. Mediante estos artículos, el Estado trata de proteger a los usuarios, a la comunidad, para que puedan tener el acceso gratuito y en su debido momento a la atención médica, a los servicios, a los insumos que puedan ser necesarios. La Ley General de la Salud, que es la ley número 26842, en su artículo 29 también, esto para conocimiento de todos nosotros, dice que el acto médico debe estar sustentado en una historia clínica. En el artículo 44, el usuario tiene derecho a que se le entregue copia de la historia clínica. Es un derecho que le asiste al usuario. Todo acto médico que se lleve a cabo en una ES es susceptible de auditorías internas y externas. Perdón con un poquito de la garganta. Derecho
También de los derechos que nos asisten en los servicios de salud mediante la ley número 29414, ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Derechos y deberes. Específicamente son estos dos puntos los que vamos a tratar muy brevemente. Simbólicamente, decimos en el lado izquierdo están los derechos de los niños o de los usuarios, que podría ser, por ejemplo, en el caso de los niños, sus vacunas. Sus deberes, ¿cuáles son los deberes que deben cumplir tanto los niños, los niños y los familiares de estos niños? Es, por ejemplo, su higiene, ¿no? Tanto como su higiene bucal, su higiene corporal. Dentro de los derechos existen una serie de puntos que debemos de tener en cuenta. Uno de ellos es, por ejemplo, el derecho al acceso a los servicios de salud. Es conocido ya que a la atención de emergencia, todos sin condicionar pueden atenderse, sin necesidad, sin presentación de documento alguno en ese momento, ¿no? A la libre elección del médico o la IPRES o del centro donde se quiera atender. Es un derecho también a recibir la atención con libertad de juicio clínico, a una segunda opinión médica, al acceso a servicios, medicamentos y productos adecuados y necesarios. Este es uno de los puntos también principales en cuanto a lo que le corresponde a los derechos de los usuarios en general. Sabemos que una atención en emergencia, una persona cualquiera que sea, se puede atender en cualquier centro donde exista una emergencia. No tiene que ser asegurado de ellos, no tiene que tener un seguro particular, nada de ello. Se atiende y luego después se puede solucionar o se puede corregir o ver qué es lo que le corresponde a cada paciente, una vez que la vida del paciente ya no esté en peligro. Cuando un paciente ya se encuentra, vamos a decir de alguna manera, hospitalizado o está siendo atendido en consultas, tiene derecho al acceso a la información. Es decir, se le debe informar a todo usuario qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se va a hacer o se está haciendo con el paciente. Este es uno de los puntos que muchas veces hay un poco de quiebre en las hospitalizaciones debido a la mala información a los familiares, que es lo que más se quejan, o muchas veces por la poca información. Este es un punto que debemos de tratar de corregir porque muchas de las quejas, de los reclamos que se presentan generalmente va en eso, porque no hay una buena información, no hay una buena comunicación entre el personal de salud y el familiar del paciente. Dice, a ser informado adecuada y oportunamente de sus derechos en calidad de persona usuaria. A conocer el nombre del médico responsable de su atención, así como de los profesionales a cargo de los procedimientos. A recibir información necesaria y suficiente con amabilidad, respeto sobre las condiciones para el uso de los servicios de salud previo a recibir la atención. Es decir, informarle con un momento de anticipación, informarle al paciente o al familiar del paciente, en este caso, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se tiene que hacer con su familiar o con el paciente mismo. Eso es importante comunicar. Comprenderán que las personas, los familiares vienen con un estrés muy fuerte, con una ansiedad, con una angustia muy fuerte, que muchas veces no las deja pensar o actuar adecuadamente. Entonces, ahí es en el momento en donde el profesional de la salud, ya sea el médico, la enfermera, el técnico de enfermería y todos en general, porque incluye esto desde la persona que lo recibe en la entrada, en la puerta, la información que le va dando al paciente. Eso es importantísimo. Otro punto dice derecho a la atención y recuperación de la salud, a ser atendido por personal de salud autorizados por las normativas vigentes,
a ser atendido con pleno respeto a su dignidad e intimidad, buen trato y sin discriminación, a recibir tratamiento científico comprobado o con reacciones adversas y efectos colaterales adversos, es decir, evitar que sean utilizados medicamentos o procedimientos que no han sido aceptados o ya reconocidos como tal dentro de la institución. Para este proceso, como nosotros somos un instituto también de educación que imparte educación de investigación, tenemos algunos puntos que ahora los vamos a tratar para ver cómo se tiene que hacer para poder tener la autorización escrita, directa de los familiares cuando se va a hacer a esto, ¿no? Eso se hace, se avanza, pues se le hace mediante un consentimiento informado en el cual se le informa, se le avisa, se le comunica al familiar qué es lo que se quiere hacer. A su seguridad personal, a no ser perturbado o expuesto al peligro por las personas ajenas a la IPRES. Autorizar la presencia de terceros en el examen médico o cirugía previa conformidad del médico. Esto es importante también porque recordemos que nosotros trabajamos y atendemos a niños. Y entonces muchas veces se requiere de que exista no solamente el personal que lo va a atender, sino otra persona más. En este caso puede ser el familiar o incluso el familiar puede pedir la presencia de otra persona como un testigo dentro de lo que es la atención. Esto está bajo aceptación o bajo, digamos, de control del médico o de la persona asistencial que va a atender al paciente, si es adecuado o no es adecuado, porque vamos a entender que, por ejemplo, un paciente que se encuentre en hospitalización UCI con atención restringida, no todos pueden ingresar, hay una serie de parámetros y de cuidados que se tienen que hacer. Al respeto del proceso natural, al respeto del proceso natural de su muerte como consecuencia del estado terminal de la enfermedad, el respeto que se debe tener cuando esto ha sucedido con uno de nuestros pacientes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, mucho respeto con estos pacientes, con estos, vamos a decir de alguna manera, con un familiar que ha tenido un paciente que ha fallecido, pues hay que tener mucho cuidado con ellos porque son pacientes muy sensibles o personas muy sensibles. Derecho al consentimiento informado. El consentimiento informado por escrito en los siguientes casos. Esto es importante, esto es un documento ahora que tiene un valor legal, que tiene un valor también de protección tanto para el familiar como para el médico e incluso la institución, ¿no? Dice, se debe hacer uso de estos documentos cuando se trate de pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas, anticoncepción quirúrgica o procedimientos que puedan afectar su integridad, salvo casos de emergencia. Cuando se trate de exploración, tratamiento o exhibición de imágenes con fines docentes. Aquí es donde nosotros debemos firmar un documento de un consentimiento informado a los familiares pidiendo la autorización para que se pueda hacer esta publicación o este uso de este material que es lógicamente de carácter privado. Antes de ser incluido en un estudio de investigación científica, lo que mencionamos hace un momento, si se va a hacer una investigación por un producto, se está haciendo una investigación, se va a hacer iniciar y se quiere hacer con algún paciente indirectamente utilizando a pacientes, entonces hay que pedir una autorización o un permiso especial. Cuando reciba la aplicación de productos o procedimientos de investigación, cuando haya tomado la decisión de negarse a recibir o continuar el tratamiento, salvo cuando se ponga en riesgo su vida o la salud pública. Es decir, si el médico determina que este paciente está en riesgo su vida, que hay peligro de vida o muerte en este paciente, el médico puede obviar este consentimiento informado porque este podría ser la causa de una demora, de que no se pueda hacer a tiempo, ¿no? el procedimiento y pueda con ello llevar una mayor gravedad o muerte del paciente. Entonces, ahí en estos casos, el médico tiene la autorización de iniciar el procedimiento sin el consentimiento informado. En todos los otros casos debe ser firmado, debe ser aceptado por el paciente, ¿no? Y cuando un paciente recibe cuidados paliativos, porque debemos saber que cuando un paciente ya recibe cuidados paliativos es porque
es un paciente terminal, es un paciente que no va a recuperar ya completamente la salud o de pronóstico muy, muy reservado. Entonces, hay que hacer ya un tratamiento con cuidados paliativos y esto debe ser autorizado y aceptado por el familiar. Protección de derechos, dice, a ser escuchado y recibir respuesta de su queja o reclamo por la instancia correspondiente cuando se encuentre disconforme con la atención recibida. Tenemos nosotros digamos, un libro de quejas y reclamos que están, tenemos dos en realidad, dos ubicados, uno que está al costado de lo que es informática, de la información a la entrada del instituto y otro que está en emergencia, las 24 horas del día, para donde el familiar del paciente puede presentar su queja o su reclamo. Esto tiene todo un proceso muy, muy complejo en la cual se tiene que revisar el caso, se tiene que investigar y se tiene que dar respuesta a la persona que presentó la queja. Esto está regido y está controlado por el mismo y directamente por el MINSA. Dice, a recibir tratamiento inmediato y solicitar reparación en la vía correspondiente por los daños ocasionados. Esto en el caso de corresponder en una denuncia que se determinó que hubo daño o hubo una negligencia con su paciente. Dice, a tener acceso a su historia clínica y epicrisis. En estos casos, el familiar del paciente, una vez que es dado de alta, y requiere de una historia clínica porque, por ejemplo, lo va a llevar a otro centro de estudio, lo va a llevar a otro hospital, otro centro de salud. Muchos casos familiares que llevan a sus hijos a otros países por tal o cual enfermedad. Entonces pueden solicitar la copia de de su historia clínica. Estos casos estos procedimientos tienen un fluxograma. Primero hay que presentar una solicitud por mesa de partes, una respuesta entre 5 días. El familiar, una vez que recibe la respuesta, regresa para que pueda sacar copia de su guía, de su historia. Esa copia es asumida, el costo, el gasto es asumida por el paciente, por el familiar del paciente, y luego puede ser llevada su historia, su copia. Tiene todo el derecho. Y lógicamente a tener el carácter reservado de la información contenido en su historia clínica. Es un documento privado. Derecho a los accesos de la salud. ¿Cuáles son sus derechos? A la atención de emergencias sin condición a la presentación de documento alguno, como lo dijimos. A la libre elección del médico en el centro de salud donde desee atenderse. A recibir atención con libertad de juicio, una segunda opinión médica. Al acceso a medicamentos y servicios de productos necesarios. A ser informado. Es importante, es un derecho del usuario conocer el nombre de su médico responsable de su atención. Es importante esto porque muchas veces tenemos familiares que por no preguntar, por miedo, temor, o se olvidan o no conocen sus derechos, no preguntan, no conocen quién es su médico y cuando a veces quieren presentar una queja, un reclamo, entonces no saben a quién dirigirlo, a quién ha sido el responsable, a quién es la persona que supuestamente cometió alguna falta, ¿no? A recibir información necesaria y suficiente, a recibir información también sobre sus traslados, que pueden ser traslados dentro del mismo instituto, o en este caso, o puede ser un traslado a otro centro de salud. En estos casos, cuando se informa, el familiar tiene el derecho a otorgar o negar su consentimiento dependiendo de lo que sea el caso, ¿no? A recibir información necesaria y suficiente de las normas, reglamentos y condiciones administrativas. Todos estos puntos que estamos tratando y viendo, el usuario debe conocerlo para saber qué es lo que tiene que, como derecho y obligaciones, ¿no? A recibir de su médico tratante la información completa oportuna, a decidir su retiro voluntario, si así lo desea, a negarse a recibir o continuar el tratamiento. Un paciente dice, no, ya no lo quiero tener acá, lo voy a llevar a otro sitio, me lo llevo a
a otro hospital, me lo llevo fuera del país, lo que sea, él puede hacerlo, pero bajo un consentimiento informado que firma aceptando o pidiendo tal beneficio. Bueno, ser informado sobre la condición experimental de los productos y procedimientos, como se mencionó hace un momento. Dice ser atendido por personal de la salud autorizados. Es decir, que acá nosotros tenemos a nuestros profesionales registrados y calificados para poder atender a los pacientes. Por eso es que también se exige mucho que todo personal debe tener su identificación siempre visible para que las personas puedan identificar a la persona con quien hablan. Eso es importante. A ser atendido con pleno respeto a su intimidad y buen trato sin discriminación, a recibir tratamiento científico comprobado, es decir, los medicamentos, tratamientos, procedimientos que se realizan en el instituto, todos ellos están aceptados, están revisados, están, digamos, aprobados para ser utilizados en nuestros pacientes, todos ellos. A la seguridad personal, a utilizar la presencia de terceros, al respeto al proceso natural de su muerte. Como decíamos, en el caso de los consentimientos informados, en casos de pruebas riesgosas, salvo el caso de emergencia, exploración o tratamiento o exhibición de imágenes con fines docentes, estudio de investigación. Recuerden que nosotros en el instituto somos un instituto de investigación y docencia. Por tanto, necesitamos que nuestros profesionales que se están capacitando, están estudiando, están haciendo sus especialidades dentro de la institución, necesitan material, necesitan investigar, experimentar con algunos trabajos o procedimientos que les mencionan, que les enseñan o que se les transmite acá en el instituto. Pero estos deben ser todos aceptados y aceptados y sobre todo que el familiar sepa que se está haciendo eso. Por tanto, debe firmar un consentimiento para que no haya malos entendidos posteriormente con esos procesos. Y cuando reciba el paciente cuidados paliativos. A ser escuchado y recibir respuesta de la queja o reclamo, como les dije en nuestro libro de reclamaciones, es un libro que todas las personas tienen acceso y deben de escribir clara. Nosotros tenemos una plataforma que llamamos PAUS, en la cual las personas ahí están capacitadas para orientar cómo se debe usar un libro de reclamaciones, no para dirigir cómo tiene que hacerlo, sino para orientar qué es lo que tiene que hacer, cómo debe llenar el libro, qué datos debe de poner, y esa es la forma que él orienta, no dirige el reclamo, ¿ya? Eso es importante. Acceso a sus historias clínicas y epicrisis, y al carácter reservado de la información. Su historia clínica es un documento privado, es un documento legal y por tanto eso es de carácter privado y que no pueden tener acceso todas las personas. Esto es en cuanto a todos los derechos de los usuarios, pero también ellos también tienen deberes. Todo derecho te da un deber para que puedan ellos también cumplir con ellos dentro de nuestra institución. Entonces, para ello, se han elaborado unos banners que están pegados en las paredes. Eso está en todos los pisos de la institución y en diferentes lugares de un solo piso, ¿no? Estos deben ser conocidos por las personas para que también, así como le asisten sus derechos, a ellos también le asisten deberes que deben de cumplir. Dentro de ellos, los deberes más importantes que tenemos que hacer cumplir con ellos, que deben cumplir, es el trato con respeto y dignidad a todo el personal que colabora en el establecimiento de salud. Anteriormente mucho había ese maltrato de las personas que se habían empoderado de mala manera, de mala forma, y trataban mal, incluso llegaban al maltrato físico de los usuarios hacia nuestro personal de salud. Entonces, eso se ha regulado, hay nuevas leyes que ahora sancionan
muy drásticamente también cuando eso sucede, ¿no? Dice, cumpla con las indicaciones del equipo de profesionales que lo atienden. Es decir, si vas a venir con tu paciente, quieres que se atienda a tu paciente, pues debes de cumplir también con las indicaciones que se te da. Es decir, el médico te indica que el paciente se debe curar 2 veces, 3 veces su herida, su problema dentro de la casa, una vez que sale de la consulta, debe hacerlo tal cual, es decir, utilizar los medicamentos que le indica para que pueda cumplir con el proceso de curación. Es muy importante. O darle los medicamentos cuando le corresponden y a la hora que le corresponde, ¿no? Al momento de la consulta, debe brindar todo tipo de información, todo, para que pueda el médico sacar sus conclusiones y poder dirigir su diagnóstico hacia lo que está padeciendo nuestro paciente, ¿no? Es importante que digan la verdad y no ocultar datos importantes, muchas veces muy importantes, que son definitivos en el tratamiento que se le da a los pacientes. Otro de los deberes de los usuarios es que respeten el turno de atención y que tengan en cuenta que hay normas de atención preferencial. O sea, vamos a mirar esto de la norma de atención preferencial. Esto está ligado al siguiente, que es, se dice, asuma responsablemente el cuidado de salud de aquellas que son más vulnerables, como los menores de edad, el adulto mayor y el gestante. Siendo nuestro instituto un centro de salud de niños, entonces no podría ser lógico que consideremos dentro de la atención a toda madre que viene con un niño como un paciente o un preferencial, lógicamente. Pero sí existen unas pautas que sí debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, que una madre gestante venga trayendo a un niño, que una persona muy adulta venga trayendo a su paciente, que venga una persona en silla de ruedas trayendo a su... Estos casos son casos especiales que sí asume a una atención preferencial, en estos casos específicos. Ya no lo consideramos como que viene una madre con su niño, sino quién transporta o quién trae o lleva a su paciente, ¿ya? ¿Sí? Utilice las instalaciones del establecimiento de salud de forma adecuada. Pues bien, nosotros tenemos un instituto relativamente nuevo en comparación con muchos hospitales, otros institutos, y como nos damos cuenta, pues tiene muchas bondades en el sentido de la higiene, la limpieza, ¿cómo se llama? Los equipos que se tienen para la atención de los pacientes, para sus exámenes. Entonces, los usuarios deben aprender a usar y a cuidar estos equipamientos del hospital. Por ejemplo, les pongo como ejemplo, un servicio higiénico, ¿no? El servicio higiénico, todos, si no son, o casi todos, si no son todos, tienen papel, jabón, hay agua, hay un personal en cada piso especial para cada piso, un personal de asistencia de limpieza que se está llamando constantemente y ellos constantemente están dándole mantenimiento. Entonces debemos de cuidar de no botar los papeles al piso, de no botar el agua, de utilizar adecuadamente tanto el papel toalla como el papel del servicio higiénico. Es decir, debemos aprender a utilizar todas nuestras instalaciones de la institución. ¿Okay? Que se siga el flujo de atención establecidos en los establecimientos de salud. Es decir, debemos aprender a respetar nuestro flujo de atención. Es decir, por ejemplo, llego con mi paciente en la puerta principal, me atiende el vigilante pregunta dónde va, te va a tomar los datos, pregunta dónde va y dice voy a mi consulta, entonces él le puede orientar que vaya por tal o cual lugar. El paciente dice voy a ir a imágenes porque voy a tomarme una radiografía, lo dirige para ese lugar. En fin, hay que tomar las indicaciones que nos dan directamente desde un principio. De no conocer esto bien, hay alguna duda después, pues en plataforma existen las personales de plataforma que
que nos dan las orientaciones. Se les pregunta y ellos van a orientar que vaya al triaje, luego va a ir a tal sitio, o va a ir simplemente a hacerse una radiografía, se va a ir al laboratorio, a farmacia, a pagar, en fin, todos esos datos para que el paciente no esté deambulando por los ambientes, perdiendo su tiempo y ocasionando ya un malestar dentro de todas las personas, ¿no? Dice, colabore con el cumplimiento de las normas y disposiciones del establecimiento. El establecimiento, por ejemplo, dice y normaliza de que usted debe llegar y debe entrar por tal o cual lugar, entra por ahí y va a sacar su ticket. Entra y va a ir por la escalera o va a ir por el ascensor al segundo piso donde va a hacerse usted sus exámenes de laboratorio. Entonces, esas son normas del establecimiento que debemos cumplir todos en general. Otro punto importante es cumplir adecuadamente con nuestras citas, con la hora, porque eso, si no cumplimos, no llegamos adecuadamente con el tiempo previsto para poder hacer nuestra gestión de la atención de nuestro familiar, de nuestro paciente, va a ocasionar una interferencia en el flujo de las atenciones. Debe estar media hora antes para ver que esté la historia, para registrarse y lo que tenga que hacer. Debe llegar a la hora, porque ya cuando llega después de la hora es potestad del médico que atiende si lo va a atender o no al paciente, porque lógicamente hay otros pacientes que llegaron a su hora y que están esperando y que están yendo en ese orden, ¿verdad? Entonces, si llega un paciente tarde, no porque llegó tarde, entonces que termine ahí y ahora te atiendo a ti, no importa quién siga, tendría que o reprogramar su cita, ¿no? Otra cosa importante, otro punto importante también en los deberes es aprender o utilizar adecuadamente las vías o canales para sus consultas, reclamos o sugerencias en el establecimiento de salud. Por ejemplo, ya podemos sacar citas por teléfono, por el internet, utilizar los libros de reclamos. Tenemos nosotros en la institución también un libro de felicitaciones cuando lo crean conveniente. Las personas pueden felicitar a la persona que crea que le ha atendido correctamente, muy bien, adecuadamente, puede hacer también ese registro. Deberes de los usuarios, dice, es lo que hemos estado viendo. De hecho, brinde toda la información necesaria, utilice las instalaciones, colabore con cumplimiento, cumpla. Esos son en realidad todos los deberes y derechos que debemos de tener en cuenta los usuarios, tanto los internos como los externos, de la atención en nuestro instituto. Es importante conocer, saber, para poder cumplir y hacer cumplir también estas disposiciones. Si hubiera alguna pregunta aquí, por favor, dejar su Sí, chat. doctor. Justo, muchísimas gracias por su exposición. Justo hubieron dos preguntas que se pusieron en el chat. Igual invito al resto por si tiene unas últimas preguntas, pero le voy mencionando las que han dejado. Dice la primera, ¿la copia de historia clínica se debe dar con una solicitud simple del paciente o debe ser emitido por una entidad que lo solicita? Frente a este requerimiento, no es solamente con una solicitud simple, muy simple, que se llena en el momento incluso, de la persona que solicita la historia clínica. Lógicamente ahí va a estar sus datos, quien pide los datos de identificación, porque si no cualquiera podría venir y pedir la historia de otra persona. Tiene que ser el familiar directo del paciente que se atendió y de quien quiere la historia clínica. No es un trámite engorroso, no es un trámite que hay que conseguir una solicitud especial, nada. Es un trámite que uno se acerca a la ventanilla, al informe, el informe le da el papel, completa sus datos y eso es todo lo que tiene que hacer. Bien, bien, doctor, muchísimas gracias. Y también hay una última pregunta que dice, ¿existe alguna normativa que no permite el ingreso de padre, entre paréntesis, varón, en la hospitalización? Sí, claro que sí. Existe, a ver, en un piso, por ejemplo, eh, se pueden hospitalizar niños, niñas. Entonces,
Generalmente en el piso de hospitalización, las enfermeras, el médico, organizan sus pisos para que en una habitación donde hay, por ejemplo, dos camas, pues las dos camas sean o por varones o por mujeres, ¿no? Pero también tenemos que tener eso es en cuanto al paciente, pero también a la visita. Si son generalmente para los niños, generalmente tienen que ser las mamás, porque las mamás lógicamente pueden tener acceso tanto al hombrecito o al varón, no hay ningún problema, pero siempre hay un poco más de recelo con el padre, porque bueno, supongamos, miren, nosotros tenemos acá pacientes hasta de 18 años, una niña de 18 años y el padre que va a estar al costado atendiendo a su niña o niño que tiene 5 años, entonces también es incómodo para esa niña, para ese familiar. Entonces esas cositas sí lo controlan y lo ven y lo rigen cada piso de hospitalización. Les dicen, les avisan, entonces los padres se ponen de acuerdo, los padres se organizan para en determinadas horas especiales que les indican, vayan a poder ahí visitar a sus niños, a sus hijos, a su familiar, ¿no? Eso sería. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y ya no hay más preguntas. Igual invito al resto de participantes que no se olvide de marcar la asistencia el día de hoy. Igual agradecer a los dos, al doctor Rojo y la doctora Heredia por su tiempo. Ha sido bastante interesante la presentación de ustedes y agradecerles también de nuevo por su participación el día de hoy. Hasta una segunda oportunidad. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y, como dice, hasta otra oportunidad, con todo gusto.